Bueno, buenos días a todos. Perdón por la demora. Estuvimos conversando con algunos de los colegas en una reunión preliminar y todo marchaba bien, pero de repente cuando anunciamos la sala definitiva ingresaron varias personas al mismo tiempo y nos colapsó la transmisión en vivo, así que tuvimos que armar una nueva reunión, suele pasar. Agradezco en nombre del Colegio de Médicos de Catamarca la predisposición en los días anteriores, la predisposición en los días anteriores de todos los colegas que van a participar desde el extranjero, la colaboración y la predisposición del doctor Daniel Godoy en la preparación y en la logística de este webinar, que junto con el doctor Pablo Marín, nuestro secretario de Extensión, la verdad que trabajaron mucho para que esto pudiese concretarse. Voy a presentar a quienes hoy nos acompañan. Nos acompaña desde Valencia el doctor Rafael Badenes. Él es jefe de la sección de reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Desde la ciudad de Quito, en Ecuador, tenemos el gusto de tener la presencia del doctor Manuel Gibaja Vega, quien es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo de la mencionada ciudad de Quito. Nos acompaña también desde Madrid el doctor Eugenio Fernández Medina. El doctor es reanimador y anestesiólogo del Hospital Infanta Sofía de la ciudad de Madrid, como dijimos. El doctor José Nel Carreño Rodríguez es médico neurointensivista, profesor en cuidados críticos neurológicos de la Universidad del Rosario de Bogotá. También tenemos el gusto de estar con el doctor y profesor Francisco Murillo. Él es director general de salud de la Junta de Andalucía y se desempeña además en el Hospital Universitario Virgen del Rosario de la ciudad de Sevilla, España. Van a terminar de conformar el panel el doctor Daniel Godoy, quien es médico especialista en terapia intensiva y neurointensivismo acá en nuestra provincia de Catamarca, y es el actual director del Hospital Monovalente Respiratorio. Lo acompaña en pantalla el doctor Daniel Godoy, la doctora Claudia Paladino, quien es la ministra de Salud de nuestra provincia de Catamarca, también a quien agradecemos su especial predisposición para participar hoy y en las actividades que venimos realizando semanalmente. Gracias, doctora Paladino. La idea de hoy es, como venimos haciendo hace 2 semanas atrás, es generar un espacio para que nuestros colegas en el día de la fecha se puedan nutrir de las experiencias que nos puedan transmitir nuestros colegas que han estado en zonas bastante afectadas por esta enfermedad de COVID-19. Voy a dar lugar de participación como moderador de la presente reunión a nuestro secretario de Extensión, el doctor Pablo Marín, y en primer lugar, y antes que él empiece a moderar la reunión, voy a pedirle a nuestra ministra de Salud, a la doctora Claudia Paladino, por favor, que dé el disparador que ella considere para que nosotros empecemos a conversar. Claudia. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno, buenos días, tardes a todos y a todas. Para nosotros poder participar, agradezco a los organizadores que convocan también al Ministerio y de alguna manera muestra que estamos todos trabajando en equipo en Catamarca para poder dar respuesta a esta pandemia. Vi la agenda de trabajo que me mostró el doctor Godoy, me parece muy interesante, que tiene que ver cómo abordar algunos tratamientos específicos en las manifestaciones de esta enfermedad. Contarles que más allá nosotros de tener todo un sistema preventivo de abordaje a nivel de control de fronteras y de poder cada vez más ver cómo realizar el control epidemiológico de los ingresos externos que tiene la provincia, que por un tema de abastecimiento no podemos hacer un cierre total.
Por el momento, con los últimos resultados de testeos, tenemos 0 casos detectados en la provincia. También hemos analizado otras variables indirectas para ver si realmente este dato epidemiológico es así, como ser número de muertes comparadas para el mismo periodo años anteriores, número de ocupación de camas de terapia intensiva, consultas por patología respiratoria, y observamos que en el mes de marzo hubo un descenso importante de todas estas variables, o sea que por el momento podemos decir que la detección nuestra es 0 y que no tenemos algún otro impacto. También analizamos la muerte domiciliaria, aprendiendo de la experiencia de otros países, y tampoco hemos visto un cambio en aumento de ese indicador. Con respecto a lo que tiene que ver asistencial, estos 2 meses sin casos nos permitió organizar el sistema, irnos sacando dudas en cuanto a cómo proteger a nuestro personal, que es un eje de gestión que nos preocupa y nos interesa. Y también hace ya una semana hoy que se pudo poner en función este hospital monovalente que se llama Carlos Malbrán, con 33 unidades de terapia intensiva, 34 de intermedia y aproximadamente 70 de poder hospedar personas con cuadros leves de la enfermedad. Esta estrategia, que se pensó conjuntamente con varios asesoramientos del nivel central y también de otros actores de la salud de la provincia, tiene que ver con poder dar una respuesta centralizada de los pacientes leves con factores de riesgo, moderados y graves de toda la provincia. Nosotros tenemos 400.000 habitantes y estas camas las hemos pensado en función de dar respuesta al peor escenario, que tal vez es, como sabemos todos, al cual no queremos llegar. Así que bueno, ese es un poco nuestro panorama tal vez epidemiológico, contarles también nuestra preocupación sabemos que nos pueden llegar casos, estamos organizados, pero queremos que esos casos que lleguen puedan ser detectados en tiempo y forma para evitar el contagio dominó. Trabajamos con la comunidad intensamente porque entendemos que son los mejores actores de protección, la responsabilidad civil de cada uno en cuanto a las medidas, porque sabemos, y lo hemos conversado con expertos a nivel nacional, internacional, que las medidas de prevención de distanciamiento, tapaboca, lavado de manos y otras que venimos discutiendo, son el mejor estrategia que va a tener un impacto a largo plazo en lo que es la transmisión de la enfermedad, más allá de los controles. Pero nos preocupa el ingreso transitorio de camiones, el ingreso transitorio de algunos servicios que no los podemos dar nosotros, y de lo que tiene que ver el abastecimiento de la provincia. Sé que eso viene tal vez más para el final de la agenda, porque es la experiencia de cada país que nos interesa escuchar, pero bueno, eso es, y agradecerles este espacio, la predisposición de cada uno, referente en su país, y un poco compartir con nosotros, Catamarca, la experiencia. Gracias. Gracias, Claudia. Voy a saludar y dar lugar de participación en el panel al doctor Maximiliano Robeño, que acaba de incorporarse. Hola, lo saludamos, doctor. Muchas gracias por su participación. Comentarles a nuestros espectadores que el doctor Robeño es profesor asistente del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica Pontificia de Santiago de Chile. Muchas gracias por su participación, y ahora sí, Pablo, te doy lugar para que empieces a conversar con nuestros invitados. Bueno, primero de todo, buenas tardes, por fin es tardes para todos, porque en un momento era mañana para nosotros, tarde para ustedes. Muchísimas gracias, verdaderamente. Ha sido 2 semanas de intenso traficar con nuestro amigo en común, el doctor Godoy, que realmente fue el que pudo realizar este sueño de tenerlos todos juntos desde distintas partes del mundo. Esto es una pandemia y como pandemia nos pega a todos. Estamos en lugares diametralmente opuestos del globo, pero todos con la misma preocupación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y espero que de acá salgan muchas promesas de que nos juntemos en tiempos mejores a pasarla mejor
de lo que la estamos pasando actualmente. Eh, Nosotros empezamos y quisimos empezar esta reunión para que ustedes nos enseñen qué les pasó. ¿Qué les pasó en todos estos 2 meses intensos de montaña rusa, de sufrir, de llorar, de cansados al máximo y de no ver luz al final del túnel? Y ahora que algunos están en el medio del lío, como nuestros compañeros latinoamericanos, tenemos 3 colegas que en España están empezando a ver la luz del sol. Nosotros, gracias a Dios, todavía no hemos tenido casos, pero los vamos a tener, porque no puede ser que no los tengamos. Entonces, esto nos debe ayudar para prepararnos, para estar espiritualmente listos a lo que nos va a pasar. Antes de empezar con la farmacología, antes de empezar con la parte clínica, de estadística, los testeos y todo eso, yo le quiero a cada uno de ustedes que me digan qué les pasó en estos 2 meses. Escucho. Quien empiece el doctor Badenes y después cada uno. Creo que debe empezar Madrid, que él ha sufrido con mayor intensidad. Está bien, Eugenio. Eugenio, con tu experiencia en la guerra, verdaderamente, guerra literal, tuviste una segunda guerra en tu vida. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros la invitación. Me parece una iniciativa que habéis tenido muy buena, más teniendo casos cero, porque nosotros teníamos que haber hecho eso en su momento, tal vez, ¿no? Es lo primero. Yo lo primero que me llama la atención es lo que nos ha pasado a nosotros y de lo que podéis aprender. Lo que ha dicho la ministra, que me ha quedado, que dice que habéis creado un hospital, que me parece increíble, la iniciativa, tenerlo ya preparado, en el peor de los escenarios. Cuando estás pensando en el peor escenario, hay otro más allá. O sea, nosotros un sistema como el sanitario que creíamos que era invulnerable ha colapsado. O sea, en Madrid de 500 camas de UCI se han creado más de 1.500. Mi hospital, una actividad normal, es 8 camas de UCI. Hemos creado 41. Imaginaros al límite que lleva eso al personal, al todo el material. Prepararos. Y prepararos para situaciones que yo, como tú bien dices, he sido médico militar muchos años, he estado en Afganistán, he vivido situaciones complicadas. Aquí además se unen otra serie de factores. Y es que no puedo evitar que me tiemble la voz todavía, porque no estás acostumbrado a no poder atender pacientes, no estás acostumbrado a tener miedo por tu familia cuando llegas a casa. Y sí, yo había tenido miedo por mi persona ejerciendo mi profesión, pero esto no. Esto no. Y creo que te lo he resumido muy rápido. Sí, y con todo, hasta las lágrimas, tremendo. Hasta que se recomponga el doctor, a ver si alguno de los otros que ya ha pasado por la trinchera más severa me podría decir su experiencia. Pues, o el doctor Murillo o yo, lo que prefiera. El doctor Murillo, que es el doctor Murillo. ¿Qué es más importante? Activa el micro, Paco. No sé si me escucha bien ahora. Sí. Yo creo que la ha puesto muy bien, Eugenio. Yo creo que esta pandemia nos ha, a todos nos ha agarrado. Pues, en primer lugar, yo creo que nadie pensaba el alcance que tenía esto. ¿Vale? A todo esto se une que yo creo que ningún país pensaba que esto se iba a convertir en una catástrofe hasta tal punto que ha desbordado, no solamente ha colapsado, ¿no? Sino ha desbordado no solamente lo que sería el sistema sanitario, sino hasta el suministro de todos los insumos del sistema sanitario. Yo creo que esto ha sido una de las cosas más graves. La cosa más grave es que ha puesto de manifiesto que es muy difícil que un país sea el suministrador de todos los insumos, de todos los aparatos electromédicos y de todas las, diríamos, las medidas estratégicas que se necesitan para hacer frente a una crisis sanitaria como la que hemos vivido. Yo creo que los primeros momentos han sido de desconcierto. Yo podría decir, resumiendo, que esto ha sido un momento, la gravedad ha estado en el desconcierto. O sea,
no conocíamos la enfermedad, no sabíamos ni sus características epidemiológicas, la clínica al principio era confuso, la información que nos ha llegado de China era una información de pocos casos. A mí lo que más me ha llamado la atención es, y todavía me llama la atención, que no hay grandes series, aquí teníamos que tener series mundiales donde podríamos haber testado algunas de las cosas. Entonces, como digo, nos creó muchos problemas. Problemas, como digo, de angustia por cama, problemas de angustia por suministro, problemas de angustia por no saber exactamente cuáles eran las medidas más oportunas. Todo esto, bueno, en principio también, como es lógico, los profesionales con miedo, cuanto más profesionales necesitamos, tuvimos baja por la infección, y yo creo que esto es lo que a mí creo que nos tiene que enseñar, que esta epidemia ha venido para enseñarnos que en un mundo globalizado como el que estamos y superpoblado van a venir más, y que por tanto tenemos que estar preparados y saber que las catástrofes no es que pueden ocurrir, sino que las catástrofes ocurren. Rafa, tu opinión. ¿Algún otro ahora sí, Rafa, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la amable invitación. Muchísimas gracias al doctor Godoy, que es como uno de mis maestros, y esto es una realidad en el campo del neurointensivismo, así que gracias por la amable invitación. Yo les quiero comentar dos cosas. En primer lugar, darles la enhorabuena por la capacidad de prevención que ustedes han podido llevar a cabo, que no así ha sido en nuestro país, ni incluso en países punteros de la Unión Europea, donde se supone que tenemos una de las mejores sanidades, y dense cuenta que ni países del ámbito como, ya no digo, Italia, España, Francia, Reino Unido, la situación ha sido desbordada. Es decir, no hemos tenido esa capacidad de prevención que ustedes han tenido. Nosotros hemos ido siempre actuando en función de los números y con cierto decalaje. Hemos ido por detrás. Y esto es una de las características. La segunda es la tremenda incertidumbre. La tremenda incertidumbre de enfrentarnos a no saber exactamente a lo que nos estábamos enfrentando. Es decir, hubo días en las unidades de cuidados críticos donde teníamos un ingreso por cada hora, donde tuvimos que, como ha comentado Eugenio, duplicar o triplicar las camas de críticos, porque las camas de críticos son compartimentos, por decirlo de alguna manera, estancos, y empezar a habilitar unidades de recuperación postanestésica, los llamados despertares, incluso tuvimos que llegar a abrir los quirófanos como camas de críticos. Pero en el caso más llamativo, incluso tuvimos que duplicar alguno de los pacientes, tener 2 pacientes en un mismo quirófano, afortunadamente porque tenemos 2 tomas de oxígeno. Entonces esto supuso, una situación de desarraigo y de trabajo tremendo a todos los niveles. Luego también quiero insistir en la información. La calidad de la información que hemos recibido, sinceramente y honestamente, deja bastante que desear. Es decir, se ha bajado mucho el dintel y las exigencias de publicación, y ustedes lo habrán visto, y revistas de un tremendo impacto como New England, JAMA o Lancet. Actualmente simplemente con el epígrafe COVID se aceptaba prácticamente todo. Esto nos ha dado una información muy dispar en diferentes escenarios, lo cual no ha sido, que decir, cuando habíamos una serie de casos donde, por poner un ejemplo ridículo, la hidroxicloroquina funcionaba, todos nos pusimos a tratar hidroxicloroquina porque estábamos muy preocupados porque esta enfermedad, como la desconocemos tanto, tenía mucha mortalidad al principio. Y la realidad actual, que es así, es drástica, es que no tenemos ningún fármaco efectivo, ninguno, a fecha de hoy, contra esta terrible enfermedad, ¿no? Entonces, la información dispar y ese bajo nivel de publicaciones nos ha mareado más que otra cosa, ¿no? Espero que ahora, como decía el profesor Murillo, esperemos series más largas con más pacientes para que podamos aprender al respecto. Otro de los factores desencadenantes de esta patología es la alta mortalidad. Cualquier sistema sanitario, cuando tienes una mortalidad al principio de un 20, 30, 40 o 50% de los pacientes, es tremendamente desolador. Y eso fue una de las cosas muy, muy llamativas, ¿no? Y nos ha pasado factura, nos ha pasado, es decir, nos hemos puesto mucho a trabajar, pero nos ha pasado mucha factura además psicológica. Psicológica a todos los profesionales sanitarios,
porque como decía anteriormente Eugenio, es decir, no estamos acostumbrados, trabajamos en un ambiente de incertidumbre, todos nosotros tenemos nuestras familias, volvemos a casa, no sabe uno hasta qué punto el nivel de protección ha sido el adecuado por una carencia de recursos, que puede ser hasta comprensible, es decir, no podemos tener en un primer momento equipos de protección personal para tanta gente, porque acuérdense que estamos cuatriplicando o triplicando nuestras camas de UCI. Entonces, psicológicamente ha sido duro el poder llevar a cabo la atención a los pacientes en estas condiciones, con el desconocimiento, con la incertidumbre, con el volver a casa. Ya le digo yo, imagínense, si ahora ya saben que en España ahora estamos en una desescalada, estamos con unas cifras muchísimo más alentadoras. Para poner un ejemplo, actualmente, os lo decía anteriormente en la charla previa, pues de 44 enfermos que tuve yo en el máximo de mis días hemos pasado a 2. Pero yo creo que lo más duro sería, no es que estamos más preparados, que yo creo que médicamente estamos más preparados en cuanto a la infraestructura y en cuanto a los conocimientos, aunque sean justos. El problema es que yo creo que si viniera una segunda oleada, psicológicamente nos coge muy, muy desgastados. No sé, ese sería otro de los hándicaps a todo el personal sanitario. No quiero focalizarlo solo en los médicos, sino en las enfermeras, sino de los celadores, las auxiliares, las señoras de la limpieza, todo el personal, las administrativas. Nos coge ya muy desgastados por esto. Imagínense, pónganse en situación, el paciente fallece, no tenemos familia, porque no se permite la familia, y entonces todo ha sido conversación vía telefónica con un familiar, al cual además, imagínense, hemos tenido que, todos los que trabajamos en terapia intensiva o en cuidados críticos o como le quieran llamar, estamos muy acostumbrados a hacer limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, pero aquí ha tenido que ser todavía mayor. Y todos nos hemos llevado a las espaldas cuando hemos ido a valorar a un enfermo en la planta, en la sala de hospitalización, cuando ese enfermo, yo creo que no en una situación de no pandemia sí lo habríamos ingresado en una unidad de cuidados intensivos, y en una situación de pandemia nosotros hemos descartado que este paciente pudiera estar ingresado en una situación en una unidad de cuidados intensivos. Estos son hándicaps que nos estamos llevando a la espalda, que evidentemente estamos entrenados, pero esta situación nos ha desbordado un poco, y yo sí que quería reflejar el aspecto ya no solo médico, sino psicológico. Y dejo paso a mis compañeros para que sigan en esta línea. Gracias, Rafa. El doctor Gibaja, me imagino que han tenido ustedes un debut muy tremendo en su país. ¿Cómo están las cosas hoy? Se han dicho muchas cosas de su país. Sí. Primero, buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción ser parte de este panel con toda la gente aquí presente, gente inclusive a la que admiro mucho. No quiero pasar la oportunidad de felicitar a Daniel Godoy. Sé que le han nombrado director de este nuevo hospital. Conociendo las capacidades de Daniel, entendería que han hecho una muy buena elección y que pues todo va a salir muy bien. Sí, confío en Daniel, yo personalmente, y creo que ustedes también. El 12 de febrero fue el paciente cero que tuvimos en el Ecuador. Fue una ecuatoriana que viajó desde Madrid, o sea, vino en la época que Madrid tenía los mayor número de casos. Una ecuatoriana que regresó al Ecuador. Ese fue el caso cero en la ciudad de Guayaquil. Esa paciente posteriormente murió rápidamente. Y claro, cuando esto apareció en la ciudad de Guayaquil, digamos, no se tomó en serio, como ha dicho el profesor Murillo, la situación. Se creyó que no era tan así como se pintaba y en otros lados. Y rápidamente, pues la ciudad de Guayaquil empezó a tener casos de una manera espectacularmente alta, no previsible. Si bien es cierto, hemos visto que ningún sistema de salud, por más preparado que esté, le ha sido suficiente la crisis. Baste mirar lo que está pasando en Estados Unidos, más allá del problema político que tienen ellos, que ese ya es un cuento hasta medio extraño, pero más aún en países como los nuestros, en el caso del Ecuador, donde las situaciones, tenemos que reconocer, no es lo mismo que en Italia, o en Madrid, o en Alemania, o en Francia, es diferente. Entonces, en la ciudad de Guayaquil empezaron a haber una cantidad de pacientes increíble, guardias de cuidado intensivo que nos contaban los compañeros que de pronto en la misma guardia tenían 20 ingresos de pacientes ventilados, imposible de poder atender eso. De tal manera que se llenaron rápidamente las UCIs públicas y privadas y el sistema pues le fue muy mal y empezaron a aparecer muertos en casa, muertos en la calle,
porque las funerarias o el sistema que atiende estos era imposible atender a una cantidad diaria de muertos. Y pues empezó a mirar inclusive que ante el temor ya del contagio, la gente empezó a sacar sus muertos afuera de la puerta de casa para que alguien los pase recogiendo. Y eso tomó inclusive que los pasen llevando días. Esto empezó a mirarse en la prensa y empezamos a hacer noticia a nivel mundial, una noticia muy mala de cuán deficiente era nuestro sistema de salud. Pero es que era imposible también, según he entendido luego, el atender a tanto muerto que apareció así de pronto. Me comentaban incluso que todas las funerarias, cada funeraria podía cremar hasta 8 personas diarias y a veces tenía necesidad de tener que cremar a 50 diarios, a 60 diarias. Entonces decía, esta era una cosa imposible y no se prepararon de igual manera y sucedió lo que sucedió. Luego, la mortalidad al comienzo en Guayaquil fue tremendamente alta porque empezaron a atender pacientes en las emergencias abruptamente. No estaba planificado que se amplíen las camas de intensivos con la prevención como se está viendo, por ejemplo, acá en Catamarca, y esto desencadenó una crisis terrible. No hay cifras oficiales, pero se llegó a decir incluso que en esa época en Guayaquil llegó a haber 12,000 muertos. Estas no son las cifras oficiales, pero fue una cosa tremenda en Guayaquil esta situación. Ventajosamente, Guayaquil ha empezado a disminuir el pico. Ahora ya las UCIs ya no están llenas, ya tienen un mejor manejo. Entre comillas, digamos, la experiencia de Guayaquil le sirvió a la ciudad de Quito para tomar ciertas precauciones, pero de todas maneras nos pasó lo mismo que le pasó a Guayaquil, porque del total de enfermos COVID en el Ecuador, el 70, el 80% eran en Guayaquil. Y en Quito al comienzo no pasaba del 5 o 6%. Nosotros creíamos que esto no iba a repetirse en la ciudad de Quito. Pero, oh sorpresa, desde hace más o menos una semana estamos en el pico de la situación en la ciudad de Quito. Digamos, notan el pico, dicen que falta para llegar al pico. Y al momento que estoy conversando con ustedes, las UCIs públicas de la ciudad de Quito están llenas todas para este momento, están llenas todas, ya no hay espacio. Se está tratando de ampliar rápidamente camas de intensivos, pero en nuestros hospitales, es decir, aumentemos 40 camas, no es tan simple, no se lo puede hacer rápidamente. Y ahora estamos en esa situación, muy compleja al momento, y dicen que va a aumentar el número de casos. Pues como ya han dicho, no voy a repetir, es una situación muy compleja, con muchas aristas de tipo no médicas que han afectado mucho. Por las características de nuestros países y particularmente del Ecuador y producto de la contención, del aislamiento, tenemos problemas económicos y sociales muy serios para este momento, muy serios. Inclusive en el pico que estamos en la ciudad de Quito ya se ha empezado a aflojar la contención porque la situación económica es muy difícil. La economía ecuatoriana se fundamenta en el petróleo y el petróleo llegó a valer $1 el barril y gratis incluso. Y entonces la situación económica y social en este momento es complicada, es muy complicada. Me imagino para que el gobierno tomar decisiones apropiadas tiene que ser muy complejo. Entonces estamos enfrentando los dos problemas de este momento, ¿no? La situación de los pacientes, la situación de la UCI, las características propias de nuestros enfermos, que si hay tiempo luego podré comentar algo de lo que he podido mirar. Y claro, lo que aquí he mencionado, el temor que esto sucede. Como anécdota, comentarles que yo me contagié de COVID-19, estuve en casa un tiempo, perfecto de helio, y no se puede imaginar cuando uno, médico que trabaja en UCI, visto casos de paciente, todo lo que le cruza cabeza. El día que me dijeron que era positivo, yo ya vi mi tomografía con un montón de infiltrados automáticamente, y ya vi que cuánto nivel de PIB me querrán poner, cómo querrán manejar, si seré del fenotipo LOH o qué diablo irá a pasar toda esta vaina. Entonces me dijeron que yo era positivo. Bueno, tuve que calmarme y decirme que, bueno, pues a ver, vamos a calmarnos, pero bueno, finalmente las cosas salieron bien. Lo contaba nomás como una anécdota de lo que el médico también puede pasar cuando le diagnostican que es positivo y más cuando uno es intensivista. Entonces, a breves rasgos, esta es la situación del Ecuador que les quería comentar en primera instancia.
Muchísimas gracias, doctor. Es tremendo lo que pasó en Ecuador, pero bueno, nos va a pasar a todos. Espero que estemos preparados para eso. Doctor Carreño, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes. No se lo escucha, doctor. Buenas tardes a todos. Ahí, ahora está. Cuéntenos la situación que tienen ustedes en Colombia. Doctor. Buenas tardes. Ahora Buenas sí, tardes. ahora sí. Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, pues cuando oigo todas las experiencias que ustedes están contando, me pasan escalofríos, porque nosotros nos preparamos para una cosa similar, pero afortunadamente la realidad en Colombia ha sido dramáticamente distinta, incluso de nuestros vecinos. Compartimos una frontera enorme con el Ecuador, una gran frontera con Brasil, una frontera gigante con Venezuela, extremadamente permeable, de un país del que desconocemos todos los datos, y estábamos esperando algo similar a lo que ustedes relatan. El gobierno fue extremadamente diligente y se tomaron medidas muy tempranas. La cuarentena empezó cuando en Colombia había tan solo 12 pacientes. No teníamos ningún muerto todavía y la cuarentena fue obligatoria en todo el país. Llevamos 2 meses de cuarentena. Recientemente, hasta ahora, se empezó a habilitar algunas zonas de la economía, algunas áreas de la economía para que el país comenzara a abrir sus puertas. Y evidentemente, una vez que comenzaron a salir los pacientes o la gente comenzó a salir a la calle, pues nos aumentaron un poco los números de pacientes. Hoy en día en Colombia, pues un país de 49 millones, 50 millones de habitantes, tenemos 16.000 infectados y nuestra tasa de mortalidad está alrededor del 4.2%, más o menos. La tasa de ocupación de cuidado intensivo en Colombia es del 35% y rápidamente las instituciones públicas y privadas expandimos a un 162% nuestra capacidad de cuidado intensivo. Mi hospital, por ejemplo, tenía 40 camas de cuidado intensivo y en 2 semanas subimos a 120 camas de cuidado intensivo. Estamos utilizando el 30%. De hecho, estamos utilizando lo que teníamos previamente. Esto creo que ha sido una muestra de que cuando se es diligente en la toma de decisiones políticas que cuestan, pero que hay que tomar, cuando la gente es respetuosa de esas decisiones que se toman y comprenden la gravedad de lo que les puede suceder, pues pueden contenerse catástrofes que de otra manera dan al traste con un país, y menos más con un país pobre nuestro, donde fácilmente podemos pasar a la quiebra económica y estamos esperando la pandemia económica, porque de todas maneras estas medidas nos van a pasar una factura. Por lo tanto, pues creo que la experiencia de Colombia es la de lo que pasa cuando la gente hace lo que tiene que hacer en el momento en que lo debe hacer. Y es que a pesar de que somos un país del tercer mundo, pudimos más o menos sobreponernos a esto. Hay un foco muy peligroso en Colombia y es la ciudad de Leticia. La ciudad de Leticia comparte 3 fronteras, Perú, Ecuador y Brasil. Y en este momento es el único sitio del país donde se ha colapsado el sistema de salud, que era terriblemente deficiente desde el principio. Pero por lo demás, gracias a Dios, el país está sobreaguando. Estamos esperando a ver qué pasa ahora con este número de pacientes. En mi hospital, por ejemplo, al abrir la semana antepasada, cada 2 semanas se está abriendo un pedazo de la economía. Entonces sale un grupo de gente, pero hace 2 semanas pasamos de tener un paciente en cuidado intensivo a tener 3. Eso significa que se aumentó un poco el número de pacientes que se ven día a día en las emergencias y en la hospitalización, pero nuevamente muy por debajo de la oferta de cuidado intensivo, que por ahora es más que suficiente. Hay un hospital nuevo, se hizo un hospital provisional en el Centro de Convenciones de Corferias para poder atender pacientes de baja gravedad, con el objeto de poder mantener libres los hospitales grandes, y eso ha venido funcionando aceptablemente bien y esperemos mantenernos en esa tónica. Muy bien, doctor, muy bien. Para terminar esta primera vuelta, queremos que el doctor Maximiliano Robeño nos cuente
Lo hemos sacado de quirófano, doctor, que nos cuente su experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor, vamos. Perfecto, muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Es admirable que Catamarca tenga un nivel de organización como el que están teniendo. Felicito a Daniel Godoy, mi amigo. Estoy seguro que lo va a hacer muy, muy bien como director del nuevo hospital. Quería contarles que aquí en Chile básicamente nos preparamos desde un inicio para la pandemia. Pensamos que iba a ser un mal escenario. Sin embargo, ha habido también presión por mantener la actividad económica de Chile y eso ha hecho que se crearan unos sistemas de cuarentenas que son un poco dinámicas. Se va moviendo en relación a la región del país que tenga más casos. Creo que el ventilador está bien. Tienes el CO2 ideal, que es 37, está perfecto. Creo que el doctor Nel Carreño y la está... acidosis es más metabólica, es más por la perfección. José Nel. Doctor Carreño. Y lactato de 0,9, o sea, es pura perfusión. Creo que nos quiere dar una clase y nosotros no entendemos. Está trabajando. No tienes nada más que lo estás cuidando. El Ministerio perfecto. de Salud también tenía abierto su micrófono, por favor. CO2, y el doctor Nel, que no nos tu tarea está hecha. Doctor Nel Carreño. Termino acá y vuelvo a mirarla de cualquier cosa, tocar confundirlo. Doctor Nel. Esto es este. No, está en otro. Ustedes pueden cerrarlo. Dejen de pensar que el cuidado intensivo... Vos podés cerrarlo, Guillermo. Sí. Ahora sí. Ahí está. Vamos. Perfecto. Bien, entonces como les decía, se hicieron cuarentenas dinámicas que ha funcionado en varias ciudades de regiones, pero lamentablemente el sistema tiene una gran inercia. Entonces yo creo que no se anticiparon que en la región metropolitana, que es donde vive la mayor parte de los chilenos, la pandemia se podía acelerar y es lo que está ocurriendo en las últimas semanas. De hecho, tenemos una situación bien fea en ese sentido, con una ocupación en UCI de sobre el 90%, y ya estamos expandiendo nuestras unidades, como la experiencia que contaban nuestros colegas de España, cuando ya hemos reconvertido unidades de recuperación, de coronaria, porque los cardiólogos están sin trabajo en esta época, y también pabellón. Pabellón en parte empieza a ventilar ya la próxima semana. Bueno, estamos en el pic, sabemos por la experiencia de los otros que básicamente nos esperan probablemente entre 4 y 6 semanas y esperemos poder salir airosos también como lo ha hecho Europa, en definitiva. Claramente con una situación que asusta, no hay una receta ideal. Yo creo que lamentablemente eso también lo hemos aprendido, no hay una forma ideal de estar preparado para esto, ¿ya? Lo más importante, quizás lo único que realmente ha demostrado que sí sirve es el trabajo en equipo. Yo hago un llamado en fondo a eso, o sea, a mantener a pesar de la situación de crisis el trabajo en equipo, que es lo esencial para poder sacar adelante a nuestros pacientes. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí quiero darle la palabra a nuestro amigo en común, la persona que nos ha reunidos acá en esta tarde, en esta reunión tan tremendamente buena. Doctor Godoy, cuéntele a todo el mundo cuáles son sus planes a futuro para enfrentar esta pandemia acá en nuestra provincia. Antes que nada, ¿me escuchan bien, no? Bueno, antes que nada, lamento la contingencia y la situación, pero les doy la bienvenida a mi tierra, a Catamarca. Ya muchos de ustedes les he hablado y muchos de ustedes van a estar conmigo en algún momento. Hubiera preferido recibirlos con un plato de locro o con un plato de humita y un vino en la mano, pero me da mucho placer que estén con nosotros. Estoy muy contento de que me acompañen en esta situación y la verdad es muy emocionado en muchos aspectos. Antes que nada quiero rendirles homenaje a ustedes y mi profunda admiración, sobre todo a aquellos que han estado batallando arduamente. Manuelito, que se me ha infectado, pero que por suerte todo anda bien.
y realmente todos saben todo el aprecio que tengo por todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar con estas cuestiones. Yo había diagramado una serie de preguntas que les pido que de ahora en más me las contesten lo más brevemente posible, más que nada por no hacerle perder tiempo a ustedes. Ya del vamos estoy tremendamente agradecido. Entonces la primera pregunta que les quiero hacer a todo y cada uno de ustedes es que de una u otra manera me pueden establecer qué diferencias notaron ustedes entre aquella epidemia del H1N1 que todos vivimos y la actual del COVID. Empezamos con Juan. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Han escuchado? ¿Me han escuchado, Sí, Paco? sí, perfectamente. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia, o por lo menos yo así la viví. Aquella se anunció mucho, se le dio muchísima importancia. Yo creo que fue la primera epidemia en la que tuvimos constancia de que podía ocurrir. Por ejemplo, a nivel simplemente de ejemplo, en aquel tiempo, pues en nuestra comunidad yo peleé mucho para que adquiriéramos respiradores. En esta, pues nos ha cogido con los respiradores que teníamos, ya hay una gran diferencia, sí. O sea, aquello, hubo muchísimo importancia mediática que hizo que todo el mundo se preparara más. La segunda diferencia era que la contagiosidad del virus es diferente. Era un virus, yo creo que prácticamente la letalidad es la misma, porque no sabemos exactamente tampoco la letalidad de este virus, porque los que estamos hablando de mortalidad grave ingresados en hospitales. No sabemos cuál es la mortalidad de todas las personas infectadas. Probablemente estamos en un porcentaje y sin embargo en las terapias intensivas pues tenemos desde el 10% hasta el 50%, en fin, depende mucho de la selección de enfermos, de las capacidades de atención, etcétera. Yo creo que fue la segunda gran diferencia, que nos preparamos era un virus muy contagioso, que es mucho más contagioso y probablemente con una letalidad parecida. Yo creo que la tercera característica que yo he notado diferencia es que los enfermos que iban mal fallecían en menor tiempo que estos enfermos que muchas veces para fallecer han estado 3, incluso hasta 4 semanas, con una media de estancia de los fallecidos casi de 28 días. Yo creo que es una gran diferencia. Segundo, que aquellos pensábamos que los fármacos que teníamos, los Celtamivir, etcétera, podían funcionar y en esta, como se ha dicho, fracaso ha sido nosotros. Que me gustaría llamar la atención. Estamos bien. La epidemia se ha tratado la epidemia en 118. Sí, la medida ha sido el confinamiento, no ha habido eficaz. O sea, hemos hecho lo mismo que en 1918, confinar a la población y esperar que el virus se atenúe, puesto que el virus más agresivo acabará con los pacientes. Yo creo que esa ha sido para mí la gran diferencia, que nos preparamos mejor, que el virus fue muchísimo menos contagioso y que los pacientes que fallecieron en menos tiempo y que teníamos la creencia que algunos fármacos, como eran los Celtamivir, funcionaban. Otra pequeña diferencia es que, por lo menos en los casos que nosotros tratamos, había una progresión más rápida. Los enfermos que fallecían al fracaso multiorgánico. En esta epidemia hemos visto pacientes que fallecen sin fracaso multiorgánico, sino simplemente con la insuficiencia hipoxémica aguda, o sea, con el distrés respiratorio. Y dejo paso a mi colega. Voy a dar mi opinión. Aparte de todo lo que he dicho, Paco, algunas diferencias, al menos de los que yo he sentido, quiero manifestar aquí. Una muy importante, de cuando vivimos el H1N1,
no tuvimos el otro grave problema que ha pasado aquí, el que algunos han llamado la infodemia. La infodemia que ha acompañado a esta enfermedad ha tenido su cierta influencia, a veces negativa. Ha sido impresionante la cantidad de gente no médica experta en ventilación mecánica, en falla multiorgánica que se ha visto durante toda esta época. Eso también es una cosa que creo que ha afectado. Como ya han dicho ustedes, creo que en PubMed hace poco había como 5.000 publicaciones relacionadas a esto. Eso tampoco se vio cuando la otra. Y otra cosa que también he podido mirar y ha influenciado en el manejo de los pacientes es que incluso las revistas serias, las más serias, JAMA, New England, las que han señalado, Lancet y este tipo, pues desviando las publicaciones hacia lo más importante que creo ha sido, y creo que es el manejo de estos pacientes, hacer básicamente lo que nosotros sabemos hacer, el soporte de los órganos, el soporte de los fallos, e interpretarlo como si eso fuera algo nuevo, o sea, algo nuevo que ha aparecido. Entonces, esto creo que ha influenciado mucho en la gente más joven que hace intensivos, ha producido un efecto dañino de intentar preocuparse de, por ejemplo, ver qué tan importantes son los anticoagulantes, qué tanto va a trascender en la patología, y un poco por un momento olvidarnos cuál ha sido nuestra política usual de manejar la ventilación mecánica y lo que da resultados, e intentar en un momento dado hacer otro tipo de ventilación mecánica de la que ya más o menos la teníamos claro. Entonces yo veo que esa ha sido una gran diferencia entre lo que pasó en el H1N1 y lo que pasó ahora. Yo creo que eso a un comienzo creó un impacto negativo, y con el pasar de los días vamos teniendo claro qué es en realidad lo que a estos pacientes les puede beneficiar y cambiar su mortalidad. Yo quiero hacer hincapié en esta situación que he visto de manera profusa, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia. Rafa. Rafael. Vamos. Yo mismo o Maximiliano, quien queráis. ¿Prefieres tú, Maximiliano, o hablo yo, lo que tú prefieras? Puede ser que me llamen, así que prefiero contestar rápido. Perfecto, pues entonces está claro. El que trabaja primero. Gracias. Bueno, a ver, quería agregar algo nuevo a lo que han dicho. El H1N1, la comorbilidad más frecuente que nosotros vimos al menos fue obesidad, más que hipertensión. Aquí el paciente hipertenso es el principal paciente que estamos viendo con comorbilidad. Lo otro es que existe entre nosotros, y me pongo como parte de que los médicos tenemos siempre muchas ganas de dejar un remedio. Hay que dejarle algo, hay que dejarle un tratamiento. Con la influenza teníamos el oseltamivir, que después de ver toda la información vimos que los pacientes graves en realidad no cambiaban el curso de la enfermedad, pero daba una sensación de alivio de dejar oseltamivir. Y eso es una diferencia un poco con esta pandemia, porque los médicos que estaban ya sea en urgencia o en salas no de intensivo, no tenían ideas brillantes de qué cosas dejarle. Aquí hemos visto una serie de tratamientos de todo tipo, de todo orbe, y hasta ahora la verdad es que no existe ningún tratamiento que tenga una efectividad farmacológica demostrada. Y lo que sí sabemos que sí funciona, y lo sabemos bien los intensivistas, es básicamente una buena reanimación, una buena ventilación mecánica, no desesperarse y darle tiempo a los pacientes. Y parece ser que, bueno, de nuestra experiencia, que lo hemos visto acá, que es distinto también con H1N1, es que el H1N1 cuando dábamos corticoides, sí aumentaba muchas veces los pacientes, la gravedad, algunos se morían, habían más coinfecciones, y después supimos que aumentaba la replicación viral. Pero aquí en coronavirus parece ser que los corticoides sí tienen un rol, ¿ya? Sobre todo en pacientes que persisten en ventilación mecánica, inflamados, graves, sin mejorar su intercambio o con patrones de tipo neumonía organizante. Así que hay varias diferencias entre una y la otra que hacen que esta sea una cosa única en realidad. Gracias. Yo por solo aportar una cosa distinta, a mí una de las cosas más llamativas que me pareció es que frente al H1N1,
nosotros sí que el mensaje que se transmitió es de extrema gravedad y en cambio el mensaje que se transmitió inicialmente vinculado al COVID-19 fue un mensaje de mucha tranquilidad, minimizando los riesgos. Entonces, claro, el mensaje inicial que nos llega a Europa es, bueno, esto es como una gripe, la tasa de mortalidad, fíjense ustedes que los pacientes que se mueren son los mismos que la gripe convencional, que solo va a afectar a los pacientes más frágiles que tenemos, con muchos años, con lo cual nosotros que disminuimos esta ansiedad anticipatoria, estos mecanismos de precaución, porque el mensaje inicial que se transmitió, lejos de ser de la gravedad de la enfermedad, fue un mensaje como que esto, bueno, era una gripe que había venido fuera de la estación que tocaba y que más allá de una gripe convencional, pues no iba a ocurrir nada más, ¿no? Y esto fue, a mí, por otro punto de diferencia, lo que más me llamó la atención, ¿no? Y luego hemos visto que ha sido una enfermedad devastadora. Entonces, así que es una diferencia fundamental frente a la preparación exhaustiva, como comentaba el profesor Murillo, que comprando respiradores, preparándose, o como ustedes se han preparado ahora en Catamarca con un respirador, nosotros en Europa pensamos que, bueno, con el sistema sanitario que teníamos y con lo bien que funcionábamos, pues que viniera otra gripe, pues bienvenida sea, que nosotros lo íbamos a tratar de manera fantástica y no iba a ocurrir nada más allá que una gripe convencional, ¿no? Y este es un mensaje que sí que me gustaría transmitir, que la sensación inicial es que la enfermedad era poco virulenta, con una baja letalidad, con una baja mortalidad y que no iba a diferenciarse de la gripe convencional. Doctor Fernández o doctor Carreño, como para terminar la ronda. Vamos. Bueno, por aportar algo más, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Más que diferencias, yo sí que me vais a permitir una licencia, no sé si lo diré bien, pero es algo que un buen amigo mío argentino utiliza, que dice, ¿no? Cuando pasa algo así dice, la concha de la lora, ¿no? Este bicho de mierda, porque en español créeme que como le llamábamos nosotros sonaba bastante peor, ¿no? Está como muy bien pensado, digamos, no me voy a meter en teorías ni en nada, pero el HN1N1 no llegaba, las complicaciones, por ejemplo, que hemos visto en el COVID, nosotros no esperábamos los tromboembolismos. Nosotros los primeros pacientes se murieron de tromboembolismos en pacientes con dosis profilácticas adecuadas. Subimos la dosis monitorizada con antideza. Había sangrados retroperitoneales, sangrados que obstruían vía aérea. Hemos visto hemorragias digestivas, ¿sabes? Por úlceras probablemente isquémicas. ¿Sabes? Por nombrar alguna de las complicaciones, que podéis nombrarme 100.000 vosotros más, encefalitis. Sí, luego aparte de las típicas del paciente de UVI. Y luego yo tengo la percepción de que no ha habido ningún otro virus, ninguna otra pandemia que sea capaz de colapsar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Murillo. El tiempo de estancia, con lo que comentabais también alguno, de que sea muy difícil, que bien soportado el paciente ventilatoriamente, como decía Robeño, totalmente de acuerdo, los pacientes aguantan 3-4 semanas. Todo eso lleva a unos daños colaterales brutales, que en Madrid es lo que ha pasado. Se suspende la actividad programada. Solo podemos operar de urgencia. En ese escenario hemos estado durante casi un mes, con cánceres pasados. Solo se operaba de urgencia. En mi hospital quedó un quirófano, 2 con el paritorio. ¿Sabes? El resto, la actividad programada, toda suspendida, con toda la comorbilidad de accidentes, de todo, que no puedes operar. Eso, para mí, es la gran diferencia, que está muy bien pensado para llevar el sistema sanitario al límite, por muy bien que lo prepares. Bueno, para terminar entonces, ¿el doctor Carreño tiene algo para agregar a esto? Yo quería un poco tocar lo último que decía el doctor Fernández, y es que nosotros, que no tuvimos esta andanada de pacientes, lo que sí tuvimos fue una cantidad de pacientes de cuidado intensivo general que llegaron muy pasados del tiempo de sus enfermedades, pacientes sépticos con sepsis de origen abdominal que llegaban 8 días después de tener dolor abdominal por el temor al COVID, pacientes, un muchacho de 41 años que fallece a las 6 horas de haber ingresado por un absceso rectal, de un cáncer de recto abscedado, estuvo con fiebre 8 días en su casa, una señora con un tumor de ovario perforado, el apéndice perforada dentro del tumor de ovario, también 8 días en su casa, porque es que les daba temor al COVID. Y eso, en gran parte, generado por ese abuso de las redes sociales, el abuso de los medios de comunicación que desdibujaron la conducta que se debería seguir.
Todos los hospitales nos esforzamos enormemente en mantener las medidas de bioseguridad para que los pacientes pudieran consultar de manera relativamente tranquila. Y lo que pintaron los medios y sobre todo las redes sociales, que con todo respeto para mí son la cloaca de la información humana, porque allí se ve de todo. El problema fue que los pacientes tienen terror de venir al hospital. Y a esta hora todavía no quieren venir al hospital. Lo llaman sus pacientes: doctor, me está doliendo la cabeza, doctor, tengo náuseas, doctor, vaya urgencias. No, doctor, es que me da miedo. Pero por Dios, entonces, ¿cómo hacemos? Nuestra mortalidad de cuidado intensivo general en estos 2 meses subió respecto a nuestras mortalidades anteriores. Y básicamente porque tuvimos pacientes demasiado enfermos que consultaban demasiado tarde. Hay que entender una cosa, y es que el COVID vino para quedarse. Esto no se va a desaparecer. Vamos a tener que tener un comportamiento estacional. Yo no sé, algo va a pasar con el COVID, pero vamos a seguir teniendo COVID toda la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a volver a operar? De ahora en adelante a nadie lo vamos a operar si no tiene una prueba de COVID. Vamos a seguir tratando de operar con esos escafandras. Ustedes se imaginan uno a 39 grados centígrados de temperatura metido entre un traje que le tapa el cuello, con la escafandra, con gafas, con operar así es una desgracia. Uno se siente torpe, uno se siente que está haciendo una cirugía peligrosa, que vamos a hacer el resto de la vida. No vamos a volver a operar con tranquilidad, vamos a pedir a todo el mundo un COVID cada vez llegue a urgencias con un hematoma subdural y tengamos que operarlo. El COVID no se va a ir. Lo que estamos tratando de hacer es tener inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de rebaño se va a demorar. Entonces tenemos que empezar a pensar en algunas estrategias epidemiológicas que nos permitan convivir con el COVID, como convivimos con los tuberculosos, como convivimos con el neumocistis, cuidándonos a nosotros, cuidando la transmisión lateral de las infecciones, pero tenemos que aprender a convivir con esto, porque de lo contrario vamos a fallecer en el intento, pues, porque dentro de un año va a aparecer un brote de COVID nuevamente en algún momento. Y así nos sigue pasando con el H1N1. El año pasado tuvimos 5 neumonías por H1N1, todas entre noviembre y diciembre, que es la época de lluvias en Bogotá. Entonces sabemos que esto ya tiene un comportamiento estacional y lo seguimos viendo año tras año. Entonces muy probablemente vamos a seguir viendo COVID año tras año y ojalá con un patrón estacional que nos permita predecir y preparar. Pero hay que tratar de entender que la normalidad tiene que volver, porque este terror hay que sobrepasarlo. Terror de la población y terror nuestro como médicos. Muchísimas gracias, doctor Carreño. Doctor Martínez. Sí, después de escucharlos atentamente y valorar, ¿verdad?, los escenarios donde se han desempeñado, y teniendo en cuenta que somos un colegio de médicos y que tratamos de resguardar el ejercicio profesional, vemos qué distinto y qué aristas ha tenido el ejercicio profesional para ustedes en este tiempo, ¿verdad? Desde la experiencia de contagio del doctor Gibaja hasta lo que algunos dijeron, ¿no? La carencia de elementos de protección personal, el temor de llevar la enfermedad a la casa, y estos dilemas de no poder admitir pacientes habituales que hubieran ido a circuitos intensivos, no poder hacerlo, o el dilema de la última cama con 2 pacientes esperando. Entonces, la pregunta sería, para nuestros 1.300 médicos, si nos pueden contar la experiencia de lo que les ha sucedido, al momento de los contagios. En Argentina tenemos el 15% de los contagiados es personal de salud. Si ustedes, sus colegas ejerciendo en los distintos países, habiéndose contagiado, ¿se reconoce esto como una enfermedad profesional? ¿Qué resguardo tuvieron ustedes durante su ejercicio cuando se prescribe, por ejemplo, que se habló allí de la hidroxicloroquina, que es una prescripción fuera de etiqueta, fuera de indicación? ¿Qué experiencia hay de prescribir bajo protocolos de investigación clínica? ¿Y qué ha pasado cuando no hubieron elementos de protección o quedaba la última cama y 2 pacientes? Bueno, el que quiera empezar.
Rafa. Pues nada, bueno, respecto a las preguntas, pues hicimos buenamente lo que pudimos. Esa sería la respuesta más gallega que decimos, A todo. ¿no? Que decimos, que hicimos buenamente lo que pudimos. Sí que es verdad que inicialmente, y eso es un error que hay que reconocer, fuimos dando bandazos en cuanto a un tratamiento, en cuanto a otro, fuimos, que decir, todo aquello que salía publicado, sobre todo nos exacerbábamos un poco más en aquellos pacientes que no iban bien, pues probando, utilizando indicaciones fuera de ficha técnica, como han hecho en todo el mundo, porque ahora estamos con los registros en todo el mundo, o sea, se han utilizado indicaciones fuera de ficha técnica. Y poco a poco fuimos perfilando. Es decir, desde el punto de vista farmacológico, cuando hemos hecho las revisiones, hay una variedad y muy variopinto. Cada uno ha hecho muy bien lo que buenamente ha querido, ha podido, ha sabido, con la información esta tan sesgada que teníamos. Respecto a lo que serían las limitaciones de tratamiento de soporte vital, o sea, lo que va vinculado al no ingreso del paciente, pues esto sí que ha sido un hecho duro. Esto ha sido un hecho muy duro donde ya los que nos dedicamos a cuidados críticos estamos acostumbrados, pero esto lo ha exacerbado. Es decir, esto hay que tenerlo presente. Ya no una cama o dos, el problema es que no tenías camas. Entonces, tenías que ya incluso a veces que desplazar a un paciente que no estaba tan mal o incluso llegar a pensar que el paciente más añoso y más frágil, con menos posibilidades de recuperación, hacerle una limitación de tratamiento de soporte vital con una retirada de medidas para poder ingresar a otro paciente, ¿no? Y entonces esto que sí que es más joven, con más posibilidades de recuperación. Entonces esto, pues este segundo escenario pues lo vamos a llevar a nuestras espaldas y sí que va a ser así, ¿no? Por hablar de dos elementos, ¿no? En cuanto a fármacos, ya le digo yo que incluso mi unidad, que nos prestamos de muy científicos, si hacemos las revisiones, ha habido un abanico de tratamientos tremendo, dando unos bandazos de derecha a izquierda de manera muy llamativa y se lo confieso honestamente, y mire que tenemos expertos dando, pero de todo tipo, y eso es una realidad. Y luego lo que sí que intentábamos es, en aras de defender un poco nuestra integridad psicológica o mental, las decisiones de limitación de tratamiento de soporte vital, consensuarlas con un grupo. Eso sí que le recomendaría, si llegara a ese punto y lo tuviesen que hacer, que no fuese una decisión individual, aunque estemos ahí, sino que fuera una decisión más consensuada. Nosotros incluso no solo que el que esté de guardia, sino creamos los grupos pues, de WhatsApp, porque se comentaba la situación. Entonces, quieras que no, el respaldo de tus compañeros con una visión más integral ayuda a poder llamar, porque acuérdense, poder llamar al familiar que está en su casa para decirle que su padre no va a ser ingresado en cuidados intensivos, con lo cual, entre comillas, lo vamos a sentenciar a que fallezca con todos los cuidados del mundo al final de la vida, pero solo en una habitación de la planta de medicina interna de neumología, pues el estar respaldado por la decisión un poco más colegiada de tus compañeros siempre nos ha aportado. A mí esa medida sí que la establecería cuando haya que tomarla. Y no me enrollo más, así que damos tiempo a mis compañeros. Profesor Murillo, por favor. Yo suscribo lo que ha dicho el compañero Rafa Bedene. Yo creo que, en primer lugar, empezaría por los fármacos. Yo creo que no tenemos evidencia de nada que funcione, ni siquiera los corticoides. En primer lugar, porque tampoco conocemos bien la patogenia. O sea, realmente lo de la tormenta citoquímica hay que discutir mucho. Por ejemplo, cuando se han medido directamente interleuquina 6, no se ha visto que estuviera tan elevada, en fin. Y no se sabe si la tormenta realmente es la respuesta patológica o es la respuesta normal ante una carga viral mucho más importante. Lo bueno, sin conocer bien la patogenia ni su fisiopatología completamente, pues realmente los fármacos nosotros al menos en Sevilla desde un primer momento rehuimos cualquier tipo de fármaco. Los infectólogos sí dieron en un primer caso que tuvo mucha trascendencia mediática con el ritonavir, pero bueno, inmediatamente no hemos dado nada, ni hidroxicloroquina, ni ningún otro fármaco. Yo creo que aquí ha habido también un descuido muy importante de nuestras administraciones con los profesionales. Yo creo que al profesional se le ha cuidado muy poco. Se le ha cuidado muy poco desde el punto de vista físico, de aislamiento, de medidas de reconocimiento precoz de quien estaba infectado con el riesgo que eso ha tenido.
de mecanismos de protección, de equipos de protección, y además psicológicamente también se les ha protegido poco. Yo creo que hemos sido los propios profesionales los que hemos tenido que echar mano de la autoprotección. Como decía el doctor Badene, la posibilidad de crear esos grupos, que yo creo que una de las cosas que ha demostrado la pandemia es que cuando los médicos olvidamos las especialidades y ponemos al paciente en el centro de la atención y trabajamos como equipo, los resultados son mejores. Es decir, una de las cosas que allí no funcionó es que los equipos fundamentalmente de internistas, yendo a las residencias de ancianos, yendo a las plantas, ayudaban mucho en lo que era la selección en el sentido de que enfermos se podría beneficiar más en algún momento de colapso si lo había. Yo creo que eso fue una autoprotección que conseguimos y que yo recomendaría, que no solamente sean los médicos de terapia intensiva, sino el conjunto del hospital los que se impliquen en esos grupos en donde tienen desgraciadamente que a veces que decidir sobre la última cama. Concretamente, yo creo que estando en un colegio médico, por ejemplo, el Colegio Médico de Sevilla fue el primero que tuvo que tomar la iniciativa para proveernos a los médicos en casa de mascarillas o barbijos, como se dice en Argentina, y de guantes. Y fueron los primeros que han empezado a hacer las pruebas serológicas a los profesionales. Con lo cual, insisto que ha habido una desatención, por lo menos en la percepción que tenemos en los primeros momentos por parte de nuestra administración, de la protección física y psicológica de los profesionales. Perfecto, doctor. Por favor, el doctor Gibaja que nos cuente de este tema. Está bien. En relación a lo que ustedes han dicho, algunas de las cosas que he visto en los equipos de protección personal. Al comienzo en el Ecuador hubo una controversia qué cantidad o cuál era el equipo de protección personal de que se debería usar para entrar con seguridad a ver a los pacientes, puesto que empezaron a aparecer guías con diferentes indicaciones. El CDC, la Organización Mundial y demás no se ponían de acuerdo de cuál mismo es el equipo de protección personal que uno debía de llevar para atender a los pacientes. Eso, al menos en el caso de mi hospital, provocó una inseguridad de cuál mismo es el equipo de protección personal que uno tiene que usar para hacerlo bien. Yo recomendaría tener mucho cuidado en eso para claramente decir qué es lo que uno necesita. Inclusive a protestas de los sindicalistas de los hospitales de qué es lo que ellos exigían desde su punto de vista, de que debe de estar puesto uno para entrar. Caso contrario, no ingresar a mirar a los pacientes. Incluso eso llegó a pasar, que si no me dan todo este equipo, yo no voy a mirar al paciente. Hay que cuidar eso y nos pasó. Luego, probablemente a un comienzo exageramos un poco por las presiones de toda esta cantidad de equipo para ingresar. Y ahora que estamos en el pico y que hemos pasado ya 2 meses desde el primer caso, que fue un paciente extranjero, ahora en cambio tenemos déficit en tener el equipo incluso que no depende del dinero. Por ejemplo, hay la 3M, por mencionar, una empresa americana que ha prohibido la venta fuera de los Estados Unidos de estos equipos y resulta ser que ya no se encuentra. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Tener bien claro qué son los equipos que se necesitan. Una cosa. La otra cosa es que, como ya han dicho ustedes, y esto es algo que me tiene a mí muy intrigado, efectivamente tenemos una importante cantidad de pacientes ahorita mismo en mi UCI que superan los 15 y 20 días de hospitalización, con unas tomografías tan o peor de cuando ingresaron, que incluso no estoy claro de cómo interpretar la tomografía, qué mismo es lo que tiene ahora comparado con lo que tuvo al comienzo. Es un tema muy complejo incluso al momento de tratar. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando este paciente con esta tomografía de base mala y que no puede ser estacionado uno en el soporte ventilatorio, aparecen complicaciones extras difíciles, hemos hablado de limitar más bien en ese momento ya los tratamientos, a lo mejor ya no intentar a un paciente así. Y esto es lo que estamos haciendo actualmente.
Y finalmente, como ya se ha dicho acá, nuestro primer protocolo o línea de atención estaba lleno de cosas cuando empezó esto. La última actualización que hemos hecho, al menos para mi UCI, que es de la semana pasada, ya damos muy poca medicina. O sea, de con lo que dábamos a un comienzo, ahora hay casi nada de medicina, es impresionante. Y no sé si eso esté bien, ojo con lo que se ha dicho acá, si lo que estamos haciendo sea necesariamente lo correcto, pero ahora hay muy poca medicina. Parecería ser que necesitan poca medicina a la fecha estos pacientes y que los protocolos de atención deben estar dirigidos a otra situación más que a la parte medicamentosa. Y esto es. Yo solo quiero agregar que las medidas de protección personal sí funcionan. El primer paciente en Chile fue a principios de marzo y nosotros en mi hospital empezamos a recibir pacientes COVID básicamente la tercera semana de marzo. Entonces llevamos prácticamente 2 meses atendiendo pacientes COVID y hasta ahora, dentro de lo que es la UCI, no tenemos ningún colega, ni ninguna enfermera, ni tampoco ningún personal que se haya enfermado de coronavirus. Sí ha habido casos de enfermos en otros servicios del hospital, donde efectivamente no estaban tan familiarizados con el uso de los elementos de protección personal. Yo creo que eso igual alivia mucho, el saber que efectivamente si uno usa correctamente los elementos de protección personal y se entrena en ello, y entrena al personal, no va a haber en el fondo contagio del personal que está atendiendo a los pacientes. Perfecto. Doctora Claudia Paladino, ¿podría agregar algo de esto? ¿Y ahí me escuchan? No. Sí. Nosotros lo que queríamos comentar como Ministerio de Salud, dos ejes. Bueno, todavía no tenemos casos, nos preocupaba y aprendimos del resto de los países con todo este tema de tener que decidir ante un paciente cuál sí, cuál no. Ante eso se analizó en su momento un poco lo que decían ustedes, trabajar con algún tipo de comité de ética o comité hospitalario o provincial que pudiese acompañar las decisiones si tuviésemos que llegar a ese escenario que estamos tratando que no, para que no caiga en el personal de cada día de guardia o en el jefe de un servicio. Al comienzo de todo esto también con las experiencias de otros compañeros de otros países, notamos en todo el personal de salud, no solo en el personal médico, sino de enfermería, bioquímicos, todos los equipos que intervienen, como nos pasaba también a nosotros, más allá que estamos ahora en un rol de gestión, temor ante cómo era esta enfermedad, ¿no? Temor hasta en las decisiones que había que tomar y también temor si nos llegábamos a enfermar nosotros o nuestra familia. Se trabajó con la Secretaría de Salud Mental del Ministerio y se empezó a trabajar algún tipo de estrategia que era difícil en su comienzo porque con la cuarentena no se podían hacer, en esto de los sentires, a veces uno necesita talleres vivenciales, y en la cuarentena era muy difícil coordinar esto desde una web, pero se trabajó con los colegios de profesionales para poder dar algún tipo de trabajo y asistencia desde estos equipos del Ministerio a los equipos que quisieran abordar este tema. Y también en algunas instituciones se trabajó con los equipos de guardia, con los equipos de las áreas respiratorias. Todavía no se comenzó con el Malbrán, que es este nuevo hospital, pero es un tema que nos preocupa, el sostén de acompañamiento y anímico de todos los médicos y profesionales, no solo médicos, ¿no? Con respecto a los elementos de protección, nos preocupaban dos cosas. Al comienzo, la accesibilidad a poder comprar, porque acá en Argentina salió todas las provincias y las que ya tenían casos enérgicamente a comprar y el mercado no había mucha respuesta. Logramos hacer unas primeras compras. El problema de las marcas más reconocidas también lo sufrimos nosotros con respecto a algunos insumos en particular, y lo que nos preocupa hoy también es el cuidado de estos insumos.
¿Por qué? Porque uno los empieza a utilizar y también después nos puede pasar que aunque uno tenga toda la disponibilidad para comprar, no tengamos la producción adecuada. También esto es discutir entre todos, que ayer hubo un encuentro, escuchamos expertos, ayer con La Nación, con la Dirección de Epidemiología, podernos poner de acuerdo y sacar dudas en qué elementos tenemos que utilizar según la actividad que realizamos en la atención, que no es lo mismo el terapista, no es lo mismo el pediatra, que a veces hace prácticas en el consultorio diarias, que también puede generar algún tipo de acercamiento y contacto mayor que un médico clínico de adultos. Entonces, todas estas aristas que las diferentes las sociedades científicas y también los colegios y el círculo, con los protocolos nacionales de la OPS y también lo que nosotros pudimos adaptar, pero con esa fuente y las recomendaciones de la SATI, que es la Sociedad de Terapia, la SADI de Infecto, la Sociedad Argentina de Pediatría, podernos poner todos de acuerdo y ver cuál es la mejor manera de protección, y también trabajar mucho en no descuidarnos en lo otro, que era lo cotidiano de la vida hospitalaria, más allá de las terapias o los lugares donde tienen aislamiento los COVID, ¿no? Que también nos tenemos que cuidar en lo cotidiano, con el acercamiento, con acá tomamos mate, no compartir los mates, más allá que pensemos que estamos en un área hospitalaria que no tiene riesgo, pero a veces circulamos por sectores que también nos podemos contagiar desde otro lugar. Entonces, bueno, esta es el gran preocupación que como ministerio también tenemos, porque uno de nuestros ejes es la protección de nuestro personal, que no es mucha. Articuladamente y en un mismo frente de trabajo con los diferentes actores como los colegios, los círculos, las sociedades científicas y también los gremios que a su manera exigen que también podamos cumplir estos cánones de calidad en este nuevo escenario, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Paladino. Doctor Godoy. Yo un poco les voy a contar una historia breve, no los voy a aburrir. Hace más de 3 meses, cuando me convocó la ministra para ponerme al frente, en realidad no fue la idea de ponerme al frente a mí de esto, sino ella me convocó para preguntarme, nunca voy a olvidar esa tarde, cómo reconvertimos el hospital, nuestro viejo hospital, para enfrentarnos a esta situación. Y resulta que 3 meses y medio después creamos un nuevo hospital. Y como todos ustedes saben, porque tenemos cierta conversación, Catamarca es una provincia relativamente pobre en relación al resto de lo que es la provincia de la República Argentina. Y sin embargo se pudo. Increíblemente se pudo. Siendo una provincia pobre, se pudo. Yo tengo una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? De que vi la película casi completa, porque todavía esto no terminó. Y lo vi desde relativamente cierta tranquilidad, que es la tranquilidad que me permite pensar, diseñar estrategias y ver de qué manera vamos a enfrentar toda esta situación. Otra gran ventaja que tuve que fue el acompañamiento. Cuando yo pensé que iba a ser mucho más difícil, tuve mucho acompañamiento de la gente que me convocó, de la política, de toda una serie de cosas que eran extrañas para mí hasta ese momento, porque ustedes me conocen, yo soy un bicho de la terapia intensiva. Y me tuve que enfrentar a un mundo totalmente diferente. En Catamarca tenemos un problema que es serio y que hasta el día de hoy no lo hemos podido solucionar, que es la escasez del recurso humano. No solo tenemos poco recurso humano, sino que el que tenemos no siempre está bien calificado. Entonces ese es otro desafío más, porque si bien uno ejerce la docencia día a día, en esta situación hemos tenido que acelerar una serie de cuestiones, tales así que uno de los ejes primordiales de todo este tiempo ha sido la capacitación de la gente que a uno lo va a acompañar. En el contexto de lo que decía Manuel, la infodemia, porque no solo estaba en la parte médica, sino también hay que tener en cuenta la mala información o la desinformación que provienen de los medios a los que accede la gente, la televisión. Acá tenemos muchos colegas con pánicos todavía.
muchos colegas que tienen miedo. Y sin embargo, ojalá que todos hayan escuchado lo que ustedes han dicho, en el sentido de que la prevalencia de la infección del equipo de salud, cuando las cosas se hacen adecuadamente bien, es relativamente bajo o prácticamente inexistente. Entonces, ese es un mensaje que me interesa que se refuerce lo máximo. O sea, no hay que tener miedo. Yo siempre decía, y anoche hablaba, ayer fue el primer Ateneo que hicimos en el hospital y recién teníamos una semana de vida. Y ya hicimos el primer Ateneo hospitalario, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones que me preguntaban la gente joven es si yo tenía miedo. Y la verdad que no, yo miedo no tengo, toda la vida me preparé para esto. Toda la vida hemos ido saltando diferentes etapas. Pero también es cierto de que no toda la vida fuimos lo suficientemente cuidadosos con nosotros mismos. Si nosotros hacemos un análisis hace 4 o 5 años atrás, no intubábamos en las mismas condiciones que intubamos hoy. Entonces, esto, como dicen, el COVID llegó para quedarse. Yo creo que esta nueva normalidad, entre comillas, en todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? Creo que en algunos aspectos son muy beneficiosos, en otros obviamente, eso depende como cada uno de nosotros lo tomemos. Pero en realidad, yo creo que estamos bien preparados, ¿sí? Tenemos la duda, la incertidumbre o la angustia de no saber qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la agresividad o la viralidad del enemigo que tenemos que enfrentar, pero creo que estamos bien preparados, creo que estamos bien. Y esto se lo tenemos que agradecer, en el caso mío particular, a todo y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, porque realmente yo debo decir que tuve unas poquitas piedras en el camino, como todo el mundo. A mí, por suerte, las piedras no me hacen daño, al contrario, me hacen más fuerte. Entonces, creo que estamos bien. Perfecto. Sí, yo creo que estamos bien. Estamos preparados para lo que va a venir. Hay un par de preguntas, doctor Martínez, para que rápidamente las respondan, dado el tiempo que nos queda, y me encantaría que cada uno dé una consideración final. Eugenio, ya te damos paso. Veamos las preguntas. No, solo que no... Le quería contestar al doctor Martínez 2 cosillas así. Voy a subrayar lo de todos los compañeros, así no os aburro, que ya llevan mucho rato. Fundamental, lo que ya apuntó el doctor Badenes y también lo ha comentado la ministra. Cualquier cosa que estemos diciendo hay que contemplar el equipo completo. Son tan o más que nosotros importantes en esta situación. Enfermería, auxiliares, celadores, han sido por y parte. Voy a reforzar también lo que dice el doctor hoy, porque totalmente de acuerdo con el doctor Robeño. Nosotros tenemos ya con ELISA en algunos hospitales 30% de sanitarios con anticuerpos positivos. Pero curiosamente, la gente que ha enfermado, nosotros no tuvimos equipo de protección individual hasta el 27 de marzo, más o menos. Y vamos, me vais a permitir, que se ve que soy muy de Toledo, solo me ha faltado chupar un tubo. Y no tengo contacto con ELISA, ¿sabes? O sea, entonces, enferma, curiosamente la gente que ha enfermado en más de otras especialidades que no lo han visto venir, protegiéndote adecuadamente con mascarillas, una pantalla, no puedes ir evidentemente. Muy importante los sistemas, prepararlos de circuitos limpios en los hospitales, ¿vale? De que eso se ha demostrado que también está disminuyendo la cuestión de infecciones, ¿no? De cuando le vas a llevar al TAC o cualquier cosa, que esté todo muy bien pensado, que alguien vaya limpiando luego los interruptores. Lo que decía el doctor Martínez, se está peleando por enfermedad profesional, no está reconocido ahora mismo. Hay algún que he tirado. Y lo de prescripción fuera de ficha técnica, en eso yo creo que estamos de acuerdo absolutamente todos. Tratamiento, como hemos dicho uno detrás de otros, el que ha tratado esto, no hay ningún ensayo clínico que lo demuestre. Hay que soportar al paciente, tener paciencia, y nosotros hemos llegado a tener alguno de 30 días que ha salido adelante, como decía el doctor Gibaja. Pero sí que es cierto que cuando las medidas no acompañan, pues ahí ve la limitación. Entrando en la limitación, nosotros sí que hemos establecido como iniciativa un grupo de ayuda psiquiátrica en el hospital que está detectando estrés postraumático, está detectando fobias, está detectando, por supuesto, ansiedad, y está viniendo muy bien. Hasta, pues eso, estamos yendo prácticamente 50 de la plantilla, se está extendiendo, y es una de las cosas que se echa de menos en el pre. También con una preparación física. Un EPI puesto, un turno de 8 horas, con las gafas, sin beber para poder ir al baño, demás, es algo que te tienes que entrenar. Si no, para intubar, hasta que no lo has vivido, el primer día te sales o te mareas. Entonces eso hay que prepararse. Hay que hacer simulacros.
hay que de simulación, de quitarse el equipo, bien controlado. Las primeras veces será un desastre, pero es la única manera de creerme de poder entrar en ciertas garantías, ¿no? Y es un poco lo que quería apuntaros. Gracias, Eugenio, realmente impresionante. Doctor Martínez, las preguntas del público. Sí, gracias al doctor Fernández Medina por clarificarnos de esto de la enfermedad profesional. Aclararles a ustedes que nosotros acá en Argentina, por un decreto presidencial, se ha reconocido el contagio en el marco del ejercicio profesional como una enfermedad profesional. Transmito brevemente algunas preguntas de nuestros colegas que nos están mirando. Quieren saber a grandes rasgos qué porcentaje de testeos en relación a las poblaciones se han realizado en cada uno de sus países. Luego hay otra pregunta que nos apunta hacia la experiencia o las recomendaciones de la descontaminación de elementos como FFP2 y N95. Otra es si es que en sus países testean en el prequirúrgico habitual para evitar el contagio del personal de salud que interviene y la mortalidad que estos pacientes tienen. Así que, y otra más que apunta a ver si recomiendan o si ustedes en sus países realizan testeos y en tal forma cada cuánta frecuencia al personal de salud. Si nos pueden responder así brevemente para que podamos contestar todas, por favor. Doctor Badenes. Contesto yo las del ámbito quirúrgico, al ser también anestesiólogo. En mi hospital, todos los pacientes que son sometidos a cirugía programada, electiva, incluso urgente, se les hace el test previo para la realización y solo se eximen de la realización del test aquella cirugía emergente que no es posible demorar para la obtención del resultado del test, ¿vale? Es decir, toda patología programada, urgente o programada convencional, test. Toda aquella emergente que no nos podemos esperar el resultado del test, entonces se trata al paciente como si fuera un potencial infectado y se toman todas las medidas necesarias. Eso con lo que respecta al aspecto, yo contesto la del aspecto quirúrgico y así no monopolizo la conversación. Le paso ya la palabra al resto. Eugenio. En cuanto, una le he respondido, que es la que más puedo, de lo de las mascarillas, ¿no? Que se la ha respondido por privado ahora en el chat. Nosotros es que si no tienes que hacerlo, depende de los recursos que haya. Yo he reciclado mascarillas FFP2, nos han traído mascarillas no homologadas y volvemos a lo de antes, siempre con las cosas bien hechas. Nosotros el protocolo, algunos hospitales, por ejemplo, en la guía de la SEDAR de anestesia, que estuvo muy bien en ese caso, de unas guías pues con el videolaringoscopio, protegiéndote, pero luego cuando tenía un paciente en 50 de saturación, la realidad es que tenías que hacer una laringoscopia rápida. Entonces, ha habido otros hospitales que han tapado con la funda, por ejemplo, de los microscopios ópticos. Cada uno se ha buscado, en España ha sido, como somos siempre, haciendo la guerra un poco como ha podido. Y al no haber material, por ejemplo, mi equipo, y hablo de lo que hemos tenido en el hospital, era la mascarilla FFP2, la quirúrgica encima y pantalla o gafas. Porque si llevas gafas, las gafas es un problema importante. Se empañan, te hacen herida, reinalas más y entonces lentillas no puedes usar, ¿no? Pero bueno, también te acabas encontrando. Así que si tienes que reciclar, lo ideal son 8 horas de turno, pero habrá que reciclarlas, ¿sabes? Menos es nada. Doctor Gibaja. Que la N95 se pueda limpiar, desinfectar para seguirla usando. Y ha habido varias propuestas de cómo se tiene que hacer para que dure más tiempo. Nosotros no hemos hecho eso, no estamos muy de acuerdo con el tema, al menos hasta la fecha. No ha habido la necesidad de hacerla. Nosotros hacemos guardias de 24 horas. 24 horas de todo el equipo, no médicos, enfermerías y demás. Entonces, una mascarilla o barbijo N95 se le da al equipo para que lo use durante el turno de 24 horas. Se le cambia por una nueva en caso que le suceda algo, se moje o se destruya, le pase algo. Pero eso es lo que hacemos. La guardia de 24 horas debe conservar su N95. Eso es lo que me he hecho en cuanto a eso. No hemos reutilizado la N95, dura 24 horas.
Últimamente estamos teniendo mucho problema en conseguir una N95 que te selle, que haga un sellado adecuado. Y eso ha creado un poco de temor en la gente. Hay mucha industria nacional que hace N95, pero la verdad ninguno sella. Por ejemplo, esta que tengo aquí, ya es una Made in Ecuador, una N95, ¿no? Pero tiene problemas con el sellado. Entonces eso ha creado también, digamos, dificultades y temor en el personal. Aquí tengo estas, ¿no? Estas, las reusables. Esta es la mía, esta es la que estoy usando yo porque yo tuve un problema después que me recuperé, no generé anticuerpos, no tengo anticuerpos. Y ese es un tema médico que no lo tengo claro. Dicen que hay otros que no han generado anticuerpos. Entonces yo no tengo anticuerpos a pesar que me enfermé. Entonces, en vista que casi no se está consiguiendo máscaras, habíamos pensado que esta puede ser una buena alternativa para utilizar por parte del equipo. Y si uno echa números entre la cantidad de N95, según el esquema que nosotros hacemos al mes, todo el equipo, y si eso lo multiplica por 2 meses o 3 meses, resulta que esto es más económico, se gasta menos plata. Una N95 de calidad en el Ecuador, dado los sobreprecios y la situación que ha habido, se llega a vender hasta en 8, 10 y 12 dólares una. Entonces ese es un precio muy alto. Y a la final puede ser, esto resulta más económico. Entonces, en esa situación estamos aquí a propósito del uso de las mascarillas. Muchísimas gracias, doctor. Profesor Murillo. Prácticamente me adhiero a lo que han dicho mis compañeros, tanto el doctor Badene como el doctor Fernández. En la cirugía, desde luego, en la cirugía electiva a todos los pacientes, no solamente en la cirugía electiva, sino en cualquier procedimiento, como endoscopia, fibroscopia, etcétera, todos estos pacientes se detectaban con PCR y si había el carácter positivo se desechaba con su aislamiento, etcétera. En cuanto al tema de las mascarillas, lo que ha dicho el doctor Fernández fue así, sí, cada uno hicimos la guerra por nuestra cuenta, porque en los primeros momentos tuvimos que conformar con lo que teníamos. Ha habido personas que han usado la mascarilla quirúrgica 24 y 48 horas. Ya posteriormente, bueno, cuando ya se ha podido normalizar pues todo lo que es la provisión de mascarillas, pues actualmente pues ya la 95 no se recicla, lógicamente, no se recicla, sino prácticamente según el turno. Hay turno de 24 horas, turno de 12 horas y turno de 8. Entonces, bueno, no se reciclan, sino que se utilizan en este turno, aunque, vuelvo a decir, que mayoritariamente todavía se sigue utilizando las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas se siguen utilizando dependiendo también de la posibilidad del riesgo de contagiosidad de un área u otra, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos en una situación buena, no tenemos ningún paciente ingresado ya en cuidados intensivos, y con lo cual, bueno, pues de alguna manera también un poco ya ha habido un poco de readaptación, porque lo que ha dicho el doctor Gibaja tiene razón. O sea, estos son equipos caros, o sea, independientemente de que no es lo mismo el precio que se paga en Ecuador que el que se paga en España, pero estamos hablando de un material que realmente tiene un costo, ¿no? Y esa ha sido nuestra experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Robeño. Hola, bueno, en realidad, solo quizás para añadir algo distinto, aquí nosotros efectivamente hemos ido cambiando de proveedor de N95 porque hay una guerra allá afuera para conseguir insumos, que no es menor. Y lo que hemos logrado acordar un poco basado en las recomendaciones del Grupo de Infección Intrahospitalaria es que cada uno guarda su N95 en una bolsa de papel y le dura el turno. La estamos guardando, sí, en depósitos por si acaso hubiera que mandar a refertilizarlas con oxidietileno, si nos llegaran a acabar.
y después de usar la 95 para examinar a los pacientes pasamos a mascarilla quirúrgica, que creo que el principal rol que tiene más que como de barrera es evitar que si hay alguno que esté enfermo aerosolice sobre el resto y contagie al resto de los colegas, así que sirve para aislarse uno mismo. Hay algunas cosas, en algunos trucos en el manejo de los elementos de protección personal que son interesantes, que en el fondo ayudan un poco a no sobreocuparlos y agotarlos. En el fondo, por ejemplo, lo que es las gafas, la mascarilla, el gorro, se puede mantener con todos los pacientes que uno examina. Y uno se lava las manos entre paciente y paciente y se cambia en el fondo la pechera o el delantal de plástico y los guantes, obviamente. Y de manera, en el fondo, no ocupar tanto gorro, no ocupar tanto material para limpiar las gafas entre paciente y paciente, etc. También algunas cosas como de las áreas de flujo, que por ahí Fernando Medina decía que había alguien que iba detrás de uno, en el fondo, limpiando los timbres de los ascensores. Nosotros, aparte de eso, lo que hicimos fue destinar un ascensor del hospital para pacientes COVID, de manera que aerosolice en ese ascensor, y ese ascensor es de COVID y no lo ocupa nadie más, ¿ya? Son algunos elementos así como de sentido común, pero que ayudan básicamente a que el flujo de pacientes sea por un solo sector y no se mezcle con el resto, y el personal tampoco tenga problemas. Perfecto. Doctor Carreño, ¿nos quiere agregar algo sobre este tema? Nosotros hemos tenido dos realidades totalmente distintas. Una es la realidad de las ciudades grandes y en hospitales grandes, como el mío, donde tenemos todos los sistemas de seguridad que ustedes quieran. Tenemos vestidos quirúrgicos completos con capucha, cerrados hasta el cuello, tenemos escafandras, máscara, etcétera, etcétera. Y otra es la realidad de los hospitales públicos, donde muchas veces con una mascarilla quirúrgica de estas tienen que estar 24 o más horas. Entonces aquí sí hay un tema absolutamente económico, un tema de la capacidad que han tenido los hospitales de suplir. El gobierno dio la orden, se convirtió la infección por COVID-19 en una enfermedad profesional, y entonces los médicos somos reconocidos por nuestra ARL, es decir, por nuestra administradora de riesgos laborales. Cada uno de nosotros debe pagar mensualmente para ello, y tenemos las ARLs, nos están entregando los elementos de protección, pero son elementos de protección de una calidad a veces bastante dudosa. En ciertas áreas del país los médicos la están pasando muy mal, pero afortunadamente la tasa de infección de la salud se ha mantenido relativamente baja. Claramente, mientras más elementos de protección personal tengamos, menos riesgos ha habido. Hospitales como el mío no han tenido profesionales infectados por el ejercicio profesional, mientras que hospitales han tenido que cerrar su unidad de cuidado intensivo porque hubo de los 25 intensivistas 21 contaminados. Así que es un tema totalmente dependiente de los recursos. Por otro lado, creo que sí es muy importante, y lo preguntaban, qué hacer con las pruebas. Nosotros el país empezó haciendo las pruebas centralizadas en un instituto de salud, lo cual era totalmente ineficiente. No solamente traer la muestra desde zonas alejadas como la selva amazónica hasta Bogotá, una cosa película, sino que además el instituto no tenía la capacidad de apoyar a todo el mundo. Entonces, posteriormente se autorizó a ciertas instituciones privadas y universidades, y esto triplicó o cuadruplicó el número de muestras que se hacen diariamente. Y por supuesto empezamos a ver que la cifra de enfermos o de contaminados al menos subía de manera exponencial. Ya después el número se ha mantenido relativamente estable, y esto en relación a que estamos haciendo más testeo. Yo creo que no testear es la mejor forma de engendrar una catástrofe. Cuando uno no sabe lo que está pasando, no sabe dónde tirar. Y por eso ciudades como Bogotá, por ejemplo, han tenido una segmentación. Ya en áreas consideradas naranjas, en donde unas zonas verdes donde la gente puede salir un poco más libremente, y zonas rojas donde la gente no puede salir de su casa.
y esto gracias a que hemos podido tener un poquito más de testeo en la ciudad, gracias a que por lo menos en Bogotá hay 3 o 4 instituciones que están haciendo PCR de manera particular. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Paladino. ¿Ya? Sí. No se escucha, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, doctora. Perdón. Bien. Comentarles, le paso al doctor Godoy, pero también comentarles que acá se diseñó, que nos están por entregar la semana que viene, unos dispositivos de cobertura para lo que es traslado en camillas, para de alguna manera en los traslados tratar de evitar contaminación de algunos espacios. No sé si algunos de ustedes han utilizado, serían como túneles, lo llamo yo, de aislamiento, que abarca toda la camilla. Entonces el paciente es como que va adentro de un túnel que después se puede contaminar, sobre todo cuando se traslada de un sector a otro dentro de un mismo hospital, más allá de los sectores blancos y rojos que uno determina para los circuitos, ¿no? Eso no sé si ustedes tienen alguna experiencia en esa estrategia. Y después el doctor Godoy quería también hacer otra pregunta. Gracias. ¿Quién tiene experiencia en eso? ¿Puede hablar? Yo no he usado, no la tengo. Nosotros tampoco lo hemos usado. No, ni nosotros. Nosotros un poco vimos ¿me escuchan, no? Vimos un poco la experiencia israelí, donde muchas veces nos llamó la atención que inclusive en la terapia intensiva, teniendo ese tipo de túneles por fuera, ni siquiera tenían mameluco, tenían solamente un delantal, no recuerdo el nombre, hidrorrepelente, y un barbijo común, un barbijo quirúrgico. Y con eso no habían tenido ningún tipo de problema. Pero por eso es que la mandamos a hacer, fundamentalmente, y nosotros en esta etapa inicial, porque esperemos tener en breve el tomógrafo dentro del hospital, no contamos con tomografía y dependemos del viejo hospital. Entonces tenemos que idear una u otra manera para que todo el mundo nos ayude en el tema del traslado de la manera más segura posible. Lo hicimos pensando con ese objetivo inicial. La pregunta mía concreta, cada uno de ustedes que me cuenten cómo hicieron con el testeo del personal. ¿En qué momento lo testearon? Si lo testearon cuando tenían síntomas, si lo testeaban cada tantos días. Me refiero fundamentalmente al personal que tiene contacto directo en la terapia intensiva con este tipo de pacientes. En nuestro caso, no se testeó de inicio. Al principio, entre otras cosas, porque no había suficiente, entonces, bueno, estaban fundamentalmente para los pacientes, como dijimos antes, que necesitaban cirugía, para los pacientes que llegaban al hospital con síntomas, y en una primera fase no solamente se le hacía la prueba a los médicos, personal sanitario, enfermería, etcétera, que tuviera síntomas, así como diríamos un paciente más. O sea, si alguien aparecía con un síntoma, se lo hacía. Es verdad que en nuestro caso la experiencia, a pesar de todo, ha sido muy baja de contacto, o sea, de infecciones del personal sanitario. Ha estado por debajo. Ha habido un hospital en nuestra misma ciudad que ha llegado al 30-35%, como el Hospital Virgen Macarena, y nosotros hemos estado por debajo del 15%. Ya posteriormente, en los últimos 20 días, ya
sí se hizo un testeo más, digamos, más exhaustivo del personal, sobre todo del personal de enfermería, del personal auxiliar que estaba más en contacto con los pacientes. Con los médicos simplemente se hizo voluntario. Hubo una gran mayoría que sí se sometió al test rápido, del cual, bueno, yo le diría al doctor Gibaja que si le han hecho ese test siempre da negativo, porque tenemos muchos médicos que han tenido PCR positiva y enfermos y con el test rápido o sea, no crea que es que no ha generado anticuerpos, es que no se lo han detectado, porque después cuando se ha hecho ya con pruebas más finas han dado positivo. Y esa ha sido nuestra experiencia. Decía, en un principio el manejo era como cualquier paciente, si tenía síntomas se lo hacía, y ya posteriormente al personal de enfermería sí se le hizo a todo el personal, y el personal médico era ya más voluntario y sí se sometió casi toda la plantilla al test de la seroconversión. Voy a intervenir, gracias. Primero, me da mucha tranquilidad las palabras del doctor Murillo, pero hubiera sido bueno que escuche a mi esposa, porque ella está muy preocupada por este tema. Dígale que me llame, Sí. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en el hospital? Cuando alguien del personal le calificaban como un contacto de alto riesgo, la gente de epidemiología lo que hacía es enviarle en cuarentena a casa a ver si es que hace o no hace síntomas. Y si hace síntomas, le hacía la prueba PCR. Si no hace síntomas, estaba 14 días fuera sin hacer la prueba, lo cual nos quitaba mucho personal durante ese tiempo. Es solo uno. Así es como se ha hecho. Ahora, después de 2 meses, justamente hoy me informaron que la próxima semana van a hacer PCR a toda la unidad de cuidado intensivo, a todo el personal. Eso es lo que me han dicho. Nos van a hacer PCR a todos. ¿Alguno más? ¿Alguna experiencia? Doctor Fernández Medina. No, la ministra primero, por favor. Doctora Paladino. Gracias. Ahora, ¿ahí se escucha? Sí. Gracias por el espacio. No, la duda nuestra es, hoy estamos en 0 detectados. Entonces, el tema del personal, ¿cuándo empezarlo a testear? Dada la experiencia de ustedes y por lo que escucho, uno podría decir, cuando comiencen los casos, tal vez en los equipos de trabajo que nosotros tenemos funcionando, la idea es que haya grupos de trabajo y eso le pedimos también a los hospitales, no solo al Malbrán, cuando empiece a haber el primer caso, aunque no tengamos por el momento circulación comunitaria, sino el primer caso, tal vez al ingreso del nuevo equipo, después que está descansando, realizarle el testeo, o si ustedes tienen alguna otra opinión que nos puedan compartir. Yo creo que lo primero es un poco en base a la experiencia, ¿no? O sea, yo antes, lo que sí que no minimizar lo que ha pasado en Madrid en cuanto a lo que he dicho. O sea, en Madrid hay, me parece la cifra eran 11.548 sanitarios positivos, de un total de 66.000 casos, o sea, es una burrada. Los problemas dónde han estado, porque hay tanta gente, como decíamos, y los que hemos atendido especializado, han caído mucho personal de, por ejemplo, enfermería de urgencias, atención primaria. Esos, a mi juicio, doctora Paladino, serían los sitios donde hay que tener cuidado. En el momento que empiezan a generarse unos casos, a ese personal hay que tenerlo muy protegido. El problema de estas pruebas son la sensibilidad, lo ha dicho el doctor Murillo y vamos, firmo todo lo que ha dicho. ¿Qué hacemos? ¿Una PCR? Si sintomático, ¿a qué? ¿Al segundo, al tercero? ¿Una IgM? Que está demostrándose que tiene mucha variabilidad y a lo mejor todavía es infectivo o no lo es. Y los test rápidos, por supuestísimo, vamos. Nosotros tenemos personal que ha sido PCR positiva y ha dado el test rápido, ha dado negativo. Y lo único que está funcionando es el ELISA. El ELISA son las cifras que estamos dando de los contactos totales, pero ya todo lo pasado. Ustedes en la fase en la que están, mi recomendación absoluta, proteger y estar encima del personal de atención primaria, de enfermería, de urgencias y demás, que son los que van a empezar a caer malos los pobres, los que van a tener más complicaciones y los que más falta les van a hacer, mucho más que los especialistas. A partir del comienzo del primer caso, no ahora.
Esa sería una pregunta que todos discutimos nosotros localmente. Mi opinión es que por eficiencia tenía que ser cuando se dé el primer caso. A mí me parece que ahora mismo sería disparar balas contra un enemigo que no tenemos. Ahora, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Fernández. Si se da el primer caso, los que más riesgo están son lógicamente los que van a estar en primera línea, como son personas de urgencia, personas de primaria, y nosotros, por ejemplo, vuelvo a decir, en cuidados intensivos, en terapia intensiva, menos del 15%, y sin embargo, en las unidades de urgencia está entre el 30 y el 40%. Doctor Orbaño. Bueno, a ver, incluso en pacientes sintomáticos la PCR bien hecha tiene una sensibilidad que no supera el 70%. Por lo tanto, tampoco es que sea la panacea hacer PCR a todo el mundo. Yo creo que, imitando un poco lo que están haciendo otros lados, lo que nosotros hacemos es que todos los días al entrar al hospital tenemos un cordón sanitario, donde hay una enfermera que le hace preguntas al personal y le toma la temperatura. Además, lo otro es que tenemos la obligación de hacer un autocuestionario de síntomas, y si hay alguno que tenga síntomas, lo que se hace con él es, vamos a tomarnos la PCR, y mientras la PCR está, guardamos reposo en casa. Y en definitiva, eso es una forma de tratar de ir buscando los contactos y los sospechosos que hay dentro del hospital. No tengo mucha experiencia con los test rápidos, la verdad, no han llegado por ahora. No es necesario, sí, probablemente. Sí, y básicamente creo que tan importante como eso es el seguimiento epidemiológico, o sea, que ustedes logren trazar los casos, desde que tengan el primer caso y sus contactos, y a buscar en los contactos las PCR, y obviamente ahí está involucrado un personal de salud, a quienes atendió, etc. Es muy importante eso, no perder la trazabilidad, incluso cuando estén en situación de que el virus esté circulando en la comunidad, igual hay que mantener la trazabilidad, porque de esa forma buscamos los contactos. Eso es lo que les puedo contar, básicamente. Bueno, dada la hora y dada que hace ya mucho que estamos, me encantaría que el doctor Godoy empiece a cerrar esta hermosa jornada que hemos pasado juntos. Juan, ¿quieres hablar tú primero? Estaba pidiendo la palabra al doctor Fernández. ¿No? El doctor Murillo, me parece, Daniel. Sí, Paco. Perdón. No, muy brevemente, me ha llamado la atención que no haya salido aquí un tema que creo que está ahora mismo en el candelero en todo el mundo, que es el uso de la telemedicina. Ahí yo creo que la telemedicina se ha puesto de manifiesto como una de las medidas más útiles para evitar contagios. Es decir, para evitar pues todos aquellos pacientes que son oligosintomáticos o con muy pocos síntomas y que realmente pues no tienen que acudir a los centros, ni que se pueden vigilar perfectamente en sus casas, en su domicilio, que van a estar mejor desde luego que en un hospital muchas veces, y que evita trasiego de posibles contagios a los centros hospitalarios. Esta experiencia nosotros muy tardía, hemos empezado la verdad que muy tarde, pero que yo creo que es una experiencia muy útil y que ustedes están a tiempo de tenerlo preparado, ¿sí? Una teleatención a pacientes con muy pocos síntomas, incluso para detectar pacientes en su domicilio y evitar, como digo, trasiego de contagio, y es una forma bastante, diríamos, útil que se ha demostrado en todo el mundo para evitar la extensión de la pandemia. Tú sabes, Paco, que nosotros tenemos implementado el tema de la telemedicina, pero lamentablemente no se le ha dado el debido uso. Los mismos colegas, un poco reacios
han sido a utilizar el tema de la telemedicina. Acá está disponible. Inclusive me diste pie a decir eso, que esto también hay que aplicarlo a nosotros mismos, porque quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que estemos de nuevo juntos y podamos tomar un vino y hacer la academia como lo estábamos acostumbrados a hacerlo. Fíjense que yo hace años lo acompaño a Max en el mes de noviembre en el módulo neurointensivo de la Católica. No sé cuándo, o contigo, Paco, que nos encontramos en México. Bueno, pero eso no significa de que no mantengamos la comunicación mediante esta vía, que creo hoy, hasta que el resto del mundo y nosotros mismos nos permitamos un poquito a volver a la normalidad, a la cual creo que no vamos a volver, sino que tenemos que hablar de un concepto diferente de lo que vamos a llamar normalidad de ahora en más. Yo espero que la nueva normalidad implique tomar un poquito más de vino, ¿no? Sí, sin duda. Una cosa antes que te cerremos, perdón, Guillermo. Una sola persona, dado el tiempo y dado que está todo muy, muy prolongado, preguntan quién tiene experiencia y puede hablar un minuto sobre plasma de convaleciente. Nosotros no tenemos experiencia. Yo tampoco, no. Max, además está muy cuestionado el tema. Está bastante cuestionado. O sea, no hay tampoco una evidencia científica que demuestre su utilidad. Hay series de casos muy cortas, algunos casos de China, algunos casos de Rusia, pero muy pocas. No hay una experiencia ahora mismo, no hay ningún estudio serio, comprobado, con placebo, que pueda demostrar su eficacia. Y yo me permito decir que a la fecha no lo usaría, no lo recomendaría. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias por el minuto. Ahora sí, Daniel, por favor. No, quería, en honor del tiempo, agradecerles profundamente a todos el haber compartido con nosotros todo este tiempo. Obviamente están invitados inicialmente en forma virtual a que sigamos manteniendo este tipo de contactos más allá de que los tenemos, pero infinitamente en nombre de todos los médicos de Catamarca, de su presidente y todos los demás, les agradezco mucho el apoyo. Ustedes saben lo que los quiero y los valoro, así que fue muy importante verlos todos y verlos también. Un fuerte abrazo a la distancia, desde otro lado del charco, como le gusta decir a Paco. Doctor Guillermo Martínez. No, simplemente sumarme al agradecimiento del doctor Godoy, transmitir, digamos, la admiración al trabajo realizado, el agradecimiento a los conceptos vertidos, que lo vamos a capitalizar de la mejor manera, a la predisposición de tiempo, a nuestros espectadores que han seguido esta transmisión y por las preguntas que han realizado. En nombre de todos por acá, muchísimas gracias. Y a la señora ministra de Salud también, porque semanalmente tiene la apertura de participar de estos espacios que desde el Colegio de Médicos proponemos. Muchas gracias y un gusto de haberlos conocido y escuchado y redoblar la invitación presencial cuando esto mejore. En Catamarca tienen las puertas abiertas si alguna vez eso puede ocurrir. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias.